Bien. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Qué bueno tener otro día más de charla. Vamos a empezar entonces con el día de hoy. Vamos a hacer la oración de inicio. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a pedir la asistencia a nuestros maestros, guías, ángeles de la guarda. Agradecer por otro día más de vida y de aprendizaje. Que la charla de hoy sea comprensible y clara, que todo lo que lleguemos a entender o a comprender sea lo que Dios quiere que entendamos y comprendamos, siempre con el objetivo de ser cada vez mejores personas y ser dignos de ser sus hijos. Que así sea. Que así sea. Entonces vamos a continuar hablando y aprendiendo de todo lo que nos dice el libro de los espíritus. Estamos en el capítulo 5 y vamos a tocar la ley de destrucción. Bien, vamos a empezar entonces por el punto número 1, que dice, destrucción necesaria y destrucción abusiva. Entonces la pregunta número 728 nos dice, ¿la destrucción es una ley de la naturaleza? Tenemos que entender que esa destrucción, hablamos de la destrucción, bueno, tenemos la destrucción natural, que son los desastres naturales, como también podemos hablar de la destrucción cometida por el hombre. Entonces los espíritus dicen, es preciso que todo se destruya para renacer y regenerarse. Porque lo que llamamos destrucción es también una transformación, donde el objetivo es renovar y mejorar a los seres vivientes. Por naturaleza, el ser humano, en el mayor de los casos, valora lo que tiene cuando ve que lo está perdiendo o cuando ve que ya lo ha perdido. Es ahí cuando le tomamos el valor. Entonces, desde ese punto de vista, nos dicen que la destrucción es necesaria. Pregunta 728. Así pues, ¿el instinto de destrucción es dado a los seres vivos de forma preventiva para lograr un fin? Y los espíritus dicen, las criaturas de Dios son los instrumentos de que Él se sirve para alcanzar sus fines. Los seres vivos se destruyen mutuamente con el propósito de alimentarse. Esto sucede para cumplir dos objetivos. Primero, el de mantener el equilibrio en la reproducción, para que no haya un exceso de sobrepoblación. Y segundo, el de utilizar los despojos de la envoltura exterior. Es decir, solo se destruye la envoltura exterior, el cuerpo, que solo ha funcionado como un accesorio y no como la parte esencial del ser pensante. Esta parte esencial a la que se refiere como ser pensante es el espíritu. Entonces, estas destrucciones naturales o provocadas por el hombre muchas veces se llevan cosas que apreciamos. Por ejemplo, puede ser nuestras casas o pertenencias, o lo peor, se llevan a nuestros seres queridos. Sin olvidar que solo se pierde el cuerpo físico y que cuando nosotros nos toque en algún momento desencarnar, vamos a tener quien nos reciba allá. Pregunta 729. Si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres vivos, ¿por qué la naturaleza les provee de medios para supervisión, de preservación y conservación? Y los espíritus dicen, con el objeto de que la destrucción no se produzca antes del tiempo preciso.
Es por eso que Dios otorga a cada ser orgánico la necesidad de vivir y de reproducirse. El hombre viene a la tierra a cumplir misiones, ya sea de ayudar a otros o de aprendizajes para sí mismo. Y tiene que tener la oportunidad de cumplir sus misiones y no desencarnar antes de tiempo por desastres o que no estaban dentro de lo planeado. Entonces, es preciso que el hombre tenga que vivir y aprovechar de estas oportunidades de cumplir con su misión. Pregunta 730. Puesto que la muerte debe conducirnos a una vida mejor, librándonos de los males de nuestra actual existencia, y por tanto la muerte es más de desear que de temer, ¿por qué el hombre le tiene un horror instintivo que hace que tenga tanto miedo a morir? ¿Por qué el hombre le tiene tanto miedo a la muerte? Y los espíritus dicen, como ya dijimos antes, el hombre debe tratar de prolongar su vida para cumplir con su tarea, para cumplir con sus misiones. Por eso Dios le ha concedido el instinto de conservación y dicho instinto lo sostiene en medio de las pruebas. Esa voz secreta que le hace rechazar la muerte le dice que todavía puede realizar algo en pro de su adelanto y aprendizaje en esta existencia. Cuando el ser humano siente un peligro sobre él, es una advertencia para que aproveche una nueva oportunidad que Dios le otorga de seguir aprendiendo. Pregunta 731. ¿Por qué, junto a los medios de conservación, ha puesto a la naturaleza al mismo tiempo los dos agentes o los agentes destructores? Y los espíritus dicen, el remedio al lado de la enfermedad. Lo hemos dicho antes, es para mantener el equilibrio y servir de contrapeso. Pregunta 732. ¿La necesidad de destrucción es idéntica en todos los mundos? Y los espíritus dicen, la necesidad de destrucción va en relación con el aferro material de cada uno de ellos. Y esta necesidad de destrucción termina cuando el estado físico y moral se va limpiando, purificando y depurando. En los mundos más evolucionados que el nuestro, las condiciones de vida son muy diferentes. No hay esa necesidad de destrucción. En estos mundos más elevados, seguramente la vida es con más armonía. Esa armonía que debe de haber entre los seres, los espíritus pensantes con la misma naturaleza, con los mismos animales. Pregunta 733. ¿En nuestro planeta Tierra siempre existirá entre los hombres la necesidad de destrucción? Y los espíritus dicen, la necesidad de destrucción se debilita en el hombre conforme el espíritu predomina sobre la materia. De ahí que puede ver que después de la destrucción sigue el desarrollo intelectivo y sobre todo moral. Pregunta 734. Actualmente y en este estado, así como estamos, ¿tiene el hombre un derecho de destrucción sin límites sobre los animales? Y los espíritus dicen, ese derecho se encuentra regulado por la necesidad de proveerse alimento y seguridad. Jamás el abuso fue ni será un derecho. No puede abusar de los animales. 735.
¿Qué pensaremos entonces de la destrucción que excede los límites de las necesidades y de la seguridad de la casa? Por ejemplo, cuando no tiene por objeto sino el placer de destruir inútilmente, y los espíritus dicen, es el predominio de la bestialidad sobre la naturaleza espiritual. Toda destrucción que transponga las fronteras de la necesidad es una violación de la ley de Dios. Los animales solo destruyen para satisfacer sus necesidades, pero el hombre que posee el libre albedrío lo hace sin necesidad. Tendrá que rendir cuentas por el abuso de la libertad que se les ha concedido, porque en este caso estaría actuando con malos instintos y malas intenciones, como la caza denominada deportiva o caza solo con fines de lucro, o las corridas de toros o pelea de gallos, los circos que no dan calidad de vida a los animales y el único fin es el lucro. Ahora y en la actualidad se han ido desarrollando varias leyes que defienden a los animales y a la naturaleza. El ser humano depende de los animales, sobre todo para su alimentación. Y estos animales que son criados en granjas y en cantidad deben de tener al menos una buena calidad de vida. Por lo tanto, ser más empáticos, bueno, por lo otro lado, ser más empáticos con la misma naturaleza, preservar los bosques, los ríos y los mares. Entonces, estamos hablando de dos tipos de destrucción, las que son necesarias, bueno, las naturales y las destrucciones de forma abusiva del hombre, ¿no? Pienso que hasta estas destrucciones naturales también son ocasionadas por el mismo hombre, después de todo, ¿no? Cuando se tiene y se vive en una sociedad de violencia, de odio, maldad, nosotros con esa vibración baja atraemos estos desastres. Muchos ven esto como un castigo de Dios, tal vez porque así nos han enseñado las religiones. Pienso que más que castigo es algo que nosotros atraemos. Si estamos quemando bosques, matando animales, destruyendo a la naturaleza, todo ese grupo de seres vivos, es normal que la misma naturaleza reaccione de forma defensiva. Bien, vamos a pasar al punto 2, que son plagas destructoras. Pregunta 737. ¿Con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras? Y los espíritus dicen, para que progrese más rápido. ¿No hemos dicho que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus y que adquieren en cada nueva vida un grado más de perfección? Tenemos que ver el final para evaluar los resultados. Estos trastornos son a menudo necesarios para acelerar la llegada de cosas mejores, trayendo en unos pocos años lo que hubiera demorado muchos siglos. Eso es lo que decíamos. Estos desastres o estas plagas, al mismo tiempo las plagas, a veces son necesarias precisamente para hacer recapacitar y reaccionar al ser humano. Pregunta 738. ¿No podía Dios valerse para el mejoramiento de la humanidad de otros medios que no fuesen calamidades destructoras? Los espíritus dicen sí, y a diario los emplea. Dios nos da muchas opciones. Tenemos el libre albedrío. Puesto que Dios ha otorgado a cada cual los medios de progresar mediante el conocimiento y la elección del bien o del mal.
El hombre es el que no los aprovecha. Es necesario esta calamidad sobre su orgullo, haciendo que se le haga sentir su fragilidad. Pregunta 738A. Pero en medio de estos flagelos, el hombre bueno sufre lo mismo que el perverso. ¿Es justo? Y los espíritus dicen, en el transcurso de su existencia, el hombre lo relaciona todo con su cuerpo. Más después de la muerte, es decir, cuando esté en el plano espiritual, va a pensar de un modo distinto. Como ya hemos dicho, la vida del cuerpo significa poco. En un siglo en este mundo equivale a un relámpago en la eternidad. Es así que los sufrimientos de algunos meses o días no son nada más, no son nada. Más se trata de una enseñanza y que se debe de aprovechar para aprender. El mundo real es el de los espíritus. Los espíritus son los hijos de Dios. El cuerpo físico no es más que un disfraz bajo el cual habita en este mundo. En medio de las grandes calamidades por las que pasan los hombres, los espíritus vienen a ser como un ejército que durante la guerra ven sus ropas gastadas, desgarradas o perdidas. El general se preocupa más por sus soldados que por los uniformes de ellos. De la misma forma, Dios más se preocupa por nosotros como espíritus que por la materia o que por el cuerpo. Pregunta 738B. Bueno, más que preguntas, una afirmación. Pero las víctimas de estas calamidades no por ello dejan de ser víctimas. Y los espíritus responden a eso. Se le da menos importancia porque no se compara con lo infinito. Vuelve a repetir, ¿no? Esas víctimas tendrán en una siguiente existencia una compensación a sus padecimientos, si saben sobrellevarlos sin protesta, más al contrario, tomarlas como un aprendizaje. Ya sea que la muerte llegue debido a una calamidad o por una causa ordinaria, es necesario que el hombre muera cuando la hora de partir llegue. La única diferencia es que en casos de calamidades se marchan en gran número de personas al mismo tiempo. Si pudiéramos elevarnos con el pensamiento de manera de obtener una vista más panorámica de la humanidad entera, esos desastres o calamidades tan terribles no nos parecerán otra cosa que tempestades pasajeras en el destino del mundo. Bien, estamos hablando entonces de muertes que tal vez como nosotros como seres encarnados, seres humanos, vemos injusto. Vamos a suponer que en un desastre natural fallece un hombre, una persona que era joven y que las personas que lo conocían dicen, ¿no? Falleció joven, era bueno, era un buen hijo, era buena persona y dejó huérfano a un niño pequeño, vamos a suponer. Entonces, de forma personal, yo no creo en los errores divinos. Yo no creo que los espíritus superiores allá digan, ¿y qué pasó? ¿Se nos murió? ¿O por qué se nos murió? ¿O cometimos un error? No, porque pienso que allá todo es justo. Bueno, hemos dicho ya al principio del libro que Dios es poderoso y es justo. Es, allá en el mundo espiritual todo es perfecto. Y además también ya hemos hablado anteriormente que nosotros como seres humanos, todos tenemos un maestro y sobre todo todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Cuando decimos ángel de la guarda, a veces la palabra queda muy desgastada, ¿no? A veces nos imaginamos un angelito con alitas y todo eso, ¿no? Pero obviamente nos referimos a ese espíritu que siempre está detrás de nosotros,
Es como si cada uno de nosotros viviera con o tuviera su niñera personal, que siempre está controlando qué hacemos, cómo hacemos y cómo reaccionamos. Entonces, siguiendo el ejemplo que había mencionado, ¿no? Este hombre joven muere, era bueno y dejó un hijo huérfano. A nuestra vista puede parecer algo injusto, pero puede ser que este hombre vino con la intención de ayudar a este niño. Vamos a suponer que este niño eligió cumplir sus misiones en esta vida con la prueba o con una prueba de ser huérfano. Entonces la muerte de este hombre era más un compromiso con el niño, de que el niño cumpla su misión con esa prueba. Ahora, ¿por qué tal vez un espíritu podría escoger crecer huérfano? ¿Por qué? ¿Por qué escogería esta necesidad o este sufrimiento de no tener papás o un papá al lado? Puede ser también que en una anterior vida de este niño, él no haya valorado los papás que tenía. Tal vez no ha sido un buen hijo, tal vez los ha hecho sufrir, tal vez los ha abandonado y no los ha tratado bien. Entonces, uno cuando ya está allá en el espacio, en el plano espiritual, reacciona, ¿no? Y dice, yo en mi anterior vida no he aprovechado a mis papás que me querían. Entonces, en la siguiente vida a la que voy a llevar esa prueba de crecer como un niño sin padre. Entonces, son pruebas que un espíritu puede estar trayendo y que al final este padre que desencarna a temprana edad y lo deja huérfano es una ayuda para él, es una colaboración. Entonces, cada caso de cada espíritu es diferente. Ese puede ser uno de los tantos casos que pueden haber, ¿no? Todo pasa por algo, todo tiene su porqué. Cosas que tal vez nosotros no entendemos ahora y lo vamos a comprender una vez que estemos allá. Ya, vamos a continuar entonces con la pregunta 739. Y dice las catástrofes destructoras. Las catástrofes destructoras reportan alguna utilidad desde el punto de vista físico a pesar de los males que ocasionan. Eso ya se refiere a la materia. Y los espíritus dicen, en efecto, modifican a veces el estado de una región físicamente, pero frecuentemente el bien que de ella se tiene solo es apreciado por las generaciones siguientes. Pregunta 740. Las plagas. Las plagas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades. Y los espíritus dicen, las plagas son pruebas que ofrecen al ser humano la oportunidad de demostrar y ejercer su inteligencia y poner a prueba su paciencia y resignación a la voluntad de Dios, colocándolo en situaciones de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo, si no está él dominado por el egoísmo. A veces cuando tenemos estas plagas, como dice, más que andar echándole la culpa a todos, es decir, a todos los que nos rodean y hasta a Dios mismo, pues tenemos que aprender a sobrellevar una situación así y en vez de estar echando la culpa, ayudar al prójimo. Si ver que yo tengo algo que compartir o que puedo compartir, pues compartimos, ¿no? Siempre con esa intención de ayudarnos. Pregunta 741. ¿Es dado al hombre conjurar las calamidades que le afligen?
Y los espíritus dicen, en cierto modo, sí, pero no como por regla general se entiende. Muchas calamidades son consecuencias de su propia acción. A medida que va adquiriendo conocimientos y experiencia, puede prevenirlas si sabe descubrir su causa. A ese tipo de calamidades el hombre solo puede oponer su resignación a la voluntad de Dios. Bien, pasamos al punto número 3, que son guerras. Y la pregunta 742 dice, ¿cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Y los espíritus dicen, predomina la naturaleza animal sobre la espiritual y saciedad de las pasiones. En una sociedad de bárbaros, el único derecho que se conoce es el del más fuerte. De ahí que la guerra para ellos es un estado normal. Conforme el hombre va progresando, las guerras son menos frecuentes. Pregunta 743. ¿La guerra desaparecerá algún día de este mundo? Y los espíritus dicen que sí. Cuando los hombres hayan comprendido la justicia y practican la ley de Dios, entonces todos los pueblos serán hermanos. Pregunta 744. ¿Qué objetivo ha tenido la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? Y los espíritus dicen, la libertad y el progreso. Debemos de darnos cuenta de que vivimos en equilibrio, si bien las guerras son resultados de nuestras propias acciones, también son importantes para nuestro propio crecimiento, porque después de estos desastres viene la reflexión que nos lleva a no volver a cometer el mismo error. Pregunta 744. Si el efecto que ha de alcanzar la guerra consiste en dar la libertad, ¿cómo se explica que a menudo tenga por finalidad y por resultado la esclavitud? Y los espíritus dicen, esclavitud momentánea para agrupar a los pueblos y a fin de hacerlos llegar más rápido, es decir, para hacerlos adelantar más rápido. También de la esclavitud sale la reflexión. Pregunta 745. ¿Qué pensar del que desencadena la guerra en su propio beneficio? Los espíritus dicen, ese es el verdadero culpable y necesitará muchas existencias para expiar todos los crímenes de que ha sido causante, porque responderá por cada hombre cuya muerte haya ocasionado a fin de satisfacer su ambición. Claramente podremos ver o nos damos cuenta que de las últimas dos acontecimientos importantes, ¿no? De los últimos dos acontecimientos importantes en cuanto a guerra, como ha sido la de la Unión Soviética y la de la bomba atómica. Por ejemplo, en Japón, la bomba atómica ha sido muy marcada en su cultura porque, bueno, si al final les ha hecho sentir lo que era el sufrimiento verdadero, ellos han sabido sobrellevar en base al aprendizaje. Es decir, allá la vida es diferente. La gente valora bueno, tienen otros diferentes principios, ¿no? Sobre todo el del respeto y de todo eso. Bueno, la anterior vez estaba escuchando un documental que decía, cuando un japonés quiere vender, yo qué sé, los frutos de su árbol, simplemente agarra los frutos, los pone en una caja y los lleva a la puerta de su casa, ahí en la calle, y le pone el precio. Y la gente que quiere o desea el fruto, deja el dinero ahí y se lleva la cantidad de fruto que vale.
Entonces, hay, hay ese respeto a los demás, hay ese valor, ese respeto al sacrificio, ¿no? Y claro, son aprendizajes que ese desastre que han vivido, pues les ha hecho reflexionar y vivir de una forma más civilizada y más con más armonía, ¿no? Eh, y al final son resultados que existen y que en nuestra sociedad también podemos llegar a tener. Solo es cuestión de reflexionar y no esperar a que nos pase una desgracia o un desastre como ese, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a dar la charla hasta aquí. Si alguien quiere aportar con algún comentario, tal vez, o tiene una duda o hacer una consulta. Bueno, quizás, buenas noches, un comentario justamente sobre Japón que hiciste Ujú, mención. Evidentemente, Japón era un país también guerrero, ¿no? Y gracias al ataque que hicieron a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, ujú, este, Estados Unidos reaccionó porque fue un ataque sorpresivo donde ocasionó mucha guerra, digo, perdón, mucha muerte. Entonces, evidentemente Japón con las dos bombas de Nagasaki y Hiroshima, aprendieron la lección duramente realmente y a raíz de eso justamente se ha vuelto en un país pacifista. Ellos no tienen militares, no tienen soldados, porque es un país así. Y todo lo que otros países se destinan a armamento bélico, bueno, pues ellos lo destinan en su educación y en su tecnología y por eso Japón está como está. Ese comentario quería hacer, pero a la vez quería hacer una pregunta sobre justamente lo último, lo de las guerras. Decías que son necesarias o que se dan, algo así, algo por el estilo. Este, ¿Dónde queda la legítima defensa? Los espíritus han dicho algo al respecto porque generalmente en las guerras es un país que ataca. Y yo, digamos, estaba pensando no en una guerra tan lejana como la primera y la segunda, sino en esta, por ejemplo, la de Ucrania o la de Israel, donde un país es el que ataca y otro es el que se defiende. Entonces, en eso de las guerras, ¿dónde queda la legítima defensa o no se dice nada al respecto? Esa era mi pregunta. Muchas gracias por el comentario, por el aporte. Muy buena la información también, la que pasó en Japón, y muy complementaria. Con respecto a lo de las guerras y dónde queda la defensa, eh, precisamente vamos a tocar ese punto también en la siguiente charla, ¿ya? Pero para ir adelantando un poco, todos tienen la decisión y el libre albedrío que tomar. Muchos dicen, a ver, si yo me encuentro en una situación de vida o muerte y mi vida corre peligro, vamos a ponerlo así, en un ejemplo de 1 a 1, y mi vida corre peligro y que se relaciona mucho con las guerras también. Eh, la, las consecuencias que se vengan de cualquier muerte producida, obviamente se va a tomar al grado de intención y de responsabilidad de acuerdo a ese momento y de acuerdo a cada persona o sí, a cada persona que interviene en eso. El libro de los espíritus nos dice, si se puede solucionar la cosa de forma pacífica y sin tener que acabar con la vida de nadie, es mejor, es mucho mejor, porque aparte no te llevas cargas para otra existencia, aunque no la tenga, aunque, aunque sea, digamos, aunque sea que te estás defendiendo, es mucho mejor. Si hay la posibilidad de conciliar, es mucho mejor. Pero si en el momento de que
estás en el hecho y no hay otra manera más que defenderte y llegas a matar precisamente porque ves tu vida en peligro, eso ya será juzgado, ya será, no juzgado, eso ya será valorado allá en el plano espiritual, como te digo, de acuerdo a las intenciones con las que se haya cometido, ¿no? En el tema de la guerra, si bien son muchas personas y hay demasiada injusticia, muchas veces, ¿qué nos llevan a estas guerras? A veces nuestros propios actos, ¿no? No es que tal vez son pueblos en los que tienen habitantes que tienen muchas expiaciones en esta vida. Es decir, sí están pasando por cosas injustas y las vemos así ahora y en este momento y en esta vida. Pero muchos desde vidas anteriores cargan con ciertos karmas o ciertas, yo qué sé, pruebas que tienen que pasar. Y como les digo, cada espíritu es un mundo diferente, cada existencia es un mundo diferente, tienen sus pros, sus motivos por el cual estos mismos espíritus han decidido nacer en una sociedad donde va a haber precisamente esta guerra. Cuando uno decide, bueno, se dice, ¿no? Que cuando uno viene aquí al plano terrenal, viene a cumplir misiones con pruebas encima. Y esas pruebas, bueno, las trae de vidas anteriores. Entonces, no es casualidad de que algunos espíritus nazcan en este ambiente o en ese tipo de ambiente de injusticia. Por lo general, vienen a este tipo de ambiente y parece injusto, ¿no? Pero detrás de todo eso, no sabemos nosotros exactamente por qué un espíritu decide nacer ahí. Tal vez porque debía de llevar esa prueba por situaciones de vidas anteriores, ¿no? Eso Entonces, es lo pero que se mucho tiene dice. que ver. Perdón, dígame. Eso es lo que dicen, ¿no? Del pueblo judío, porque el pueblo judío por todo lado realmente es atacado, diezmado, eliminado. O sea, quieren todos que, bueno, no todos, pero la mayoría de sus vecinos quieren que desaparezcan, ¿no? Y lo mismo le pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Con los alemanes que han matado más de 6 millones de judíos en los campos de concentración y de exterminio. Escuché eso, ¿no? De que los judíos están pagando, a pesar de que es el pueblo elegido por Dios de acuerdo a la religión católica y a la Biblia, están pagando por lo que hicieron, ¿no? Em, Ahora me salta la duda si el pueblo judío, a pesar, como digo, que es el pueblo elegido por Dios y que a pesar de que lo quieren eliminar, nunca lo van a eliminar, nunca lo van a exterminar, este, está, pasa por muchas pruebas y por muchos ataques y por muchas cosas, ¿no? Sin embargo, donde ellos deciden progresar, progresan como por ejemplo los desiertos, ¿no? Ya los están volviendo no desiertos, ya están sembrando, son tierras productivas, etcétera. O sea, hay muchas cosas al respecto, ¿no? Que llaman la atención y a la reflexión. Yo me pregunto ahora si vamos a pagar la consecuencia siempre de nuestros actos por el karma. Este, va a sonar feo lo que voy a decir, pero se me viene a la cabeza el pueblo alemán hasta ahora no paga lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y también la primera, porque también ellos lo ocasionaron. No lo paga, al contrario. Entonces, un poco cuestionable ese aspecto. Realmente voy a esperar la próxima charla para ver la segunda parte, escuchar la segunda parte. Gracias. A ti gracias por el comentario y el aporte. Sí, es cierto, ¿no? Que tal vez nosotros en este momento vemos como que Alemania se salió con la suya y cuándo va a pagar, ¿no? En una vida no puedes ver todo un desenlace. Nos falta vivir más, tal vez más vidas. Ahora, no es que los alemanes nazcan siempre en Alemania, ¿ya?
No es que los espíritus alemanes nazcan siempre como alemanes en sus siguientes vidas. Estos espíritus que han sido los alemanes que han ocasionado maldad, tal vez en su siguiente vida nazcan como judíos, o tal vez, bueno, usted dice que no hay pasado presente, ¿no? Entonces, tal vez nazcan estos espíritus precisamente por eso en sociedades esclavistas o tal vez en extrema injusticia, ¿no? Pero nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, como ahora dices, los judíos cuando van a pagar. Seguramente muchos de ellos tal vez sí están viviendo estas vidas de pruebas en otros lugares del mundo y con otros diferentes tipos de sufrimiento, no lo sabemos. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más tal vez que quiera aportar o hablar? Ya. Entonces vamos a hacer la oración de cierre. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, pedir la asistencia a nuestros maestros nuevamente. Dios, te pedimos que nos ayudes a ser mejores personas, sin esperar a que pasen estos desastres naturales o sin esperar a que pasen guerras, sin esperar a que haya tanta muerte, que nos ayudes a reflexionar y a crecer por voluntad propia. Tal vez una manera es difundiendo todo esto. Danos la sabiduría para tomar buenas decisiones. Que así sea. Que así sea. Que así sea.